Yo voy a predicar sobre la honra y sobre establecer el ministerio, el llamado que Dios tiene para nosotros. Todo el que porta un bien tiene un llamado, y el que tiene un llamado tendrá que pasar por un proceso. Voy a tratar de, dentro de media hora, contarles algo de mi proceso. Yo hace 10 años llegué a esta casa muy ilusionada, estaba, vamos a decir, nueva en el Señor. Recuerdo que quería servir al Señor. Entonces no sabía, yo me acerqué a la pastora un día y le dije: pastora, quiero servirle al Señor. Y ella me dijo: ¿y en qué quiere servir? Y yo dije: cuidando a los niños. Entonces yo recuerdo que ella me miró muy asombrada y me dijo: qué bien, qué bien. Y cuando yo llegué a mi casa, yo le dije al Espíritu Santo: ¿cómo así que cuidando a los niños? Si tú sabes que a mí no me gusta cuidar niños. Pero fue algo que Él mismo sacó de mi boca. Y entonces el Señor me hizo entender que era necesario. Empecé a servir con los niños. Fue un tiempo de verdad de mucha bendición. Y dentro de ese tiempo sucedió una situación con una hermana que estaba sirviendo junto conmigo. Yo hoy en día puedo entender que ella ese día estaba un poquito nerviosa por situaciones que habían sucedido, y pues me trató de una manera no muy correcta. Yo, novita en el Señor, me lastimé mucho, y ese día salí del culto, llegué a mi casa llorando, y le dije al Espíritu Santo: ¿ves cómo me trató tu sierva? Y entonces de verdad yo dije: yo por allá no vuelvo, Señor, porque mira cómo me trató. Y el Espíritu Santo de Dios ese mismo día me dijo: no, tienes que perdonar. Yo te quiero allí porque ahí es donde yo te he sembrado, ahí te voy a levantar y ahí tú vas a ministrar. Por un momento yo dije: el Espíritu Santo está un poquito loco. ¿Cómo yo voy a ministrar? De verdad que en ese momento no lo creí. No lo creí, pero sí creí porque Él es Dios, pero no lo creía en mí. Entonces, bueno, sí, continué sirviéndole al Señor. Luego, más tarde, estuve como mujer. Y como mujer, pues yo realmente cuando yo llegaba aquí al culto, servía, y era una de las primeras de irme, ¿no? Y realmente nunca pude hacer un lazo con nadie. Y nunca veía como ese acercamiento de nadie hacia mí. Yo veía que había falta de amor, y yo le decía al Señor: Señor, pero si en esa iglesia hace falta amor. Y el Señor me decía: Paula, ¿tú quieres recibir amor? Yo le dije: sí, claro. Me dijo: pues siembra amor. Entonces entendí, y de ahí comencé a llegar. Y yo recuerdo que me ponía en la puerta, y a todo el que veía yo le decía: hola hermano, Dios lo bendiga. Y, o sea, al principio me daba vergüenza, ¿no? Yo realmente decía que no había amor, pero era porque mi corazón estaba herido y porque me daba vergüenza. Pero cuando yo quité todo eso, siguiendo lo que el Padre me estaba diciendo, yo empecé: hola, que los amo. Y de la noche a la mañana, de verdad, comencé a sentirme querida, y comencé a ver cómo también la gente se acercaba a mí. Entonces, una de las cosas que aprendí fue que muchas veces decimos no hay amor, es porque la carencia de amor está en uno. Otra de las cosas que pasaba fue que, bueno, llegó un momento en mi vida que realmente ya no quise seguir más en el orden, ¿no? Me sentía que no me encontraba, que no me hallaba. Y el Señor me dijo: bueno, ahora vas a sentarte y vas a recibir. Y durante ese tiempo de recibir, les estoy hablando no de un mes, 2 meses, les estoy hablando de 1 año, 2 años, 3 años. Pasaba el tiempo y realmente yo veía que lo que Dios me había dicho no pasaba. Seguía igual, yo siempre sentada ahí. Bueno, y yo siempre decía: pero es que, Señor, tú me tienes aquí sentada, pero bueno. Y mi corazón como que decía: es que no estoy en la iglesia correspondiente, mi ministerio no crece, lo que tú me dijiste que ibas a hacer, no sé si fue de mi corazón, pero no crece. Entonces, en medio de todo ese proceso, mi corazón siempre era como: me voy para otra iglesia. Y comenzaba a decirle al Señor: Señor, ¿tú me das permiso para irme a tal iglesia? Y el Espíritu Santo me decía: no. Y para la otra tampoco. Y yo decía: pero bueno, ¿qué pasa? Bueno, llegó un día que yo le dije al Señor, y había como esa incomodidad sobre mí, ¿no?
Inclusive, en medio de ese proceso, yo recuerdo que habían ciertas normas de orden que los pastores siempre nos han inculcado, nos habían enseñado, y mi corazón no las recibía. Porque yo, ese orgullo que yo pude, como decir, alimentar desde el momento que el Espíritu Santo me dijo que iba a hacer conmigo, pensé que no estaba siendo retribuido. Entonces comenzaba esa rebeldía hacia mí. Yo luchaba, yo decía, no, tengo que ser obediente porque la palabra dice que tenemos que ser obedientes, pero dentro de mí había una incomodidad que no era algo genuino, ¿no? Yo me sujetaba a las normas, pero no era algo genuino. Hasta que un día le dije yo al Señor, Señor, vamos a hacer una cosa, yo me voy a sujetar a todo lo que tú me estás diciendo, a tu palabra. Voy a hacer conforme a como tú me dices. Le dije, es más, no vuelvo a ir a ningún otro lugar sin permiso de los pastores, porque yo a veces me escapaba. A veces me escapaba, hermanos. No sé si a alguien le suena algo, pero yo me escapaba. Entonces yo le dije, Señor, vale, voy a sujetarme, y cada vez que voy a ir a algún lugar, voy a pedirle permiso a los pastores. Entonces llegó un día en que me tocó, y yo decía, porque yo soy una persona que realmente soy como un poco huérfana, porque no me crié directamente con mi madre, porque realmente no tuve una figura ni materna ni paterna, fue un lío. Y entonces yo decía, pero ¿cómo yo voy a ir a pedirle permiso a la pastora? ¿Qué es eso? Si yo toda la vida me he llevado por mí misma. Yo decía, no, pero yo decía, bueno, Señor, yo te lo prometí, yo lo tengo que hacer. Recuerdo la primera vez que me invitaron a una iglesia, entonces yo fui, me dio, no sé, era algo tan difícil para mí porque yo no estoy acostumbrada a pedirle permiso a nadie. Y yo le puse un mensaje a la pastora y le puse, pastora, que estás haciendo tal cosa, tú me puedes dejar ir. Recuerdo que ella me contestó con un audio como muy, claro, hija, puedes ir. Y yo dije, qué guay, pues hasta se siente bien pedir permiso. Y desde ahí de verdad que sentí como que pertenecía en ese lazo de maternidad no sé si me entiende, a alguna persona, ¿no? Y yo me dije, bueno, me siento hasta chévere. Es más, desde ese mismo momento a mí se me quitaron las ganas de ir a cualquier lugar. Yo no he vuelto a ir, pero no he vuelto a ir no porque me lo hayan impuesto, simplemente porque desde ese momento algo se rompió en mí y yo empecé a amar mi casa. Y yo decía, los viernes, los domingos, mientras haya predicación o haya algo en la iglesia, yo no me voy para ningún lado, porque yo siento que está en mi casa. Y yo lo sentía como cuando, por ejemplo, hay muchos restaurantes, ¿no? Y claro, todos venden comida, todos son socios, todos son amigos, pero yo lo sentía como decir, yo soy propietaria de este restaurante, aquí es donde el Señor me ha sentado para colaborar, como sea. ¿Cómo yo me voy a ir a otro restaurante que a lo mejor venden comida de la buena, también alimenta, pero las personas que sirven allá pues tienen que quedarse allá y yo me tengo que quedar aquí? Entonces así fue como lo ministraba. Siguió el tiempo y la verdad que seguía yo mi lucha interna, y a lo mejor había cosas que no me parecía y las comentaba con las personas más íntimas, amigas, hermanos. Yo pensaba que no era malo, ¿no? Porque muchas veces yo decía, bueno, es que a mí no me parece esto y lo otro que se hacen en la iglesia y tal cosa y tal otra. Y realmente yo lo veía como que no era un chisme ni era murmuración, porque lo hacía con la gente de mi entorno. Hasta que el Espíritu Santo de Dios me dijo, es chisme y es murmuración, tienes que dejar de hacerlo. Y de verdad cuesta, les digo, les soy sincera, si alguno esté pasando por esto, no sientan vergüenza, porque a la final sabemos que todos somos inducidos por un mal, ¿no? Por el mal del pecado, por el enemigo, pero que para eso vino Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Y mientras nosotros tengamos claro a qué vinimos y quiénes somos, nosotros tenemos la capacidad para resistir el mal, y una de las cosas es diciendo lo que realmente estamos siendo afectados, y el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros y nos hará libre. Entonces de ahí para allá me volví muy cuidadosa con lo que hablo, ya no me meto en líos, yo ya no
trato de verdad de no tomar el tema de lo que yo no entienda, porque realmente son cosas que a veces uno no entiende y uno deja que el enemigo se levante con murmuración y chisme. Luego, después sentada allí, seguían pasando los años y yo veía cómo venían personas, ¿no? Que a lo mejor no estaban antes que yo, y yo las veía cómo subían al altar y predicaban. Y claro, yo miraba al Señor y yo le decía, ¿y para cuándo lo mío? Yo decía, Señor, ¿y para cuándo lo mío? Pero si esta llegó de último y yo ya llevo 5, 6 años y 7 años aquí sentada y no me ve nadie. Y el Señor me decía, todavía te falta. Y sí, y llegaron los celos y envidia, porque eso es celos y envidia, ministerial, pero es celos y envidia, y se siente feo, se siente, y el enemigo lo sabe, entonces te hace sentir mucho más feo de lo que se siente. Y yo le decía al Señor, pero todas estas cosas yo siempre las he llevado al altar. Recuerdo cuando llegó una persona, bueno, voy a decir el nombre, Ute, cuando llegó Ute, yo le dije, Señor, pero vamos a ver, porque es la amiga de la pastora. Y el Señor me dijo, no, ella estaba antes que tú en los diseños de la iglesia, de lo que yo tenía. Entonces yo dije, bueno, Señor, vale, será seguir esperando, ¿no? Después los pastores, no sé si sabrán que Satanás tiene palabras remas, ¿no? Y la palabra rema para esta casa de Satanás era, los pastores no se toman un café conmigo, o los pastores nunca comparten conmigo, los pastores no van a mi casa. Y aunque de verdad, aunque se extrañen, a mí Satanás me ministraba igualmente con eso. Y yo decía, pues la voy a tener muy difícil, Señor, de que yo algún día esté sirviendo con los pastores, porque la pastora nunca me ha tomado un café conmigo. Ni siquiera me ha invitado a su casa, ni yo la mía. O sea, yo sabía, yo decía, Señor, lo tengo muy difícil. Pero bueno, seguía ahí ministrando con el Señor. Y el Señor diciéndome, cada vez que se subía alguien a predicar, me decía, bendícelo. Entonces yo llegaba y cada vez que venía el Satanás con ese sentimiento, ¿no? De que tú no, ellos sí. Yo empezaba a orar por todo el que se levantaba aquí a predicar, y yo le decía, Señor, úngelo, llénalo. Y yo veía cómo ese sentimiento se me iba yendo. Y luché ahí sentada con ese sentimiento, hasta que yo vi cómo eso iba menguando, y ya cada vez que se subía el que se subiera, yo comenzaba a sentir cierta alegría y cierta felicidad, y yo me regocijaba con el que estaba aquí, lo bendecía, y de verdad el Señor hacía cambios conmigo, pero significativos. Pero todo era porque no era que fuera inocente, era que tenía un corazón que quería agradar al Señor, y llevaba todo, me despojaba delante del Señor del pecado y de todo lo que veía feo. Y pasó el tiempo cuando ya el Señor, creo que ya había pasado un poco la prueba, y me llamó para servir con Johnny en el culto de oración. Recuerdo cuando me llamaron, que Johnny me lo dijo, yo dije, se equivocó Johnny. Yo dije, yo creo que será para otra persona, porque todavía no me he tomado el café con los pastores. Ni me conocen. Ellos están equivocados. Pero no, luego sí, efectivamente. Luego el Señor me puso con la gente de la Casa de Paz para liderar una Casa de Paz. Y de verdad que ahí sentí, para mí, yo sentí que el Señor ya había cumplido con esa promesa que me había dado de que yo estaría ministrando para esta casa. Y llegué a mi plenitud. Y de verdad estaba súper contenta. Llegué un día que estaba yo ahí sentada y le dije yo al Señor, Señor, ni se te ocurra subirme allá. O sea, le dije, a mí déjame ya contenta, que yo estoy bien con mis chicas en la oración, ya soy feliz, ya te estoy sirviendo, ni se te vaya a ocurrir. Y un día, orándole al Señor, ya habiendo pasado todos estos procesos, estaba orando al Señor. Eso fue hace muy poco. Eso fue en el tiempo que los pastores estuvieron en Madrid, que yo pude compartir mi experiencia de ese día. El Espíritu Santo de Dios me llevó a leer este pasaje, que es del ciego Bartimeo, que dice así. Dice, entonces vinieron a Jericó,
Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Entonces, mientras leía yo este pasaje de la Biblia, me llamaron cinco cosas me llamaron mucho la atención, y una de ellas fue el nombre Bartimeo, que significa valioso y que recibe honra. Otra cosa, que estaba en el camino mendigando. Me pareció bastante contradictorio el nombre para un mendigo, porque si era un mendigo, ¿cómo era que recibe honra y que era valioso? Cuando dijo hijo de David, esto me hizo entender que reconocía quién era Jesús y tenía un entendimiento en las escrituras. Cuando dice que arrojó la capa, en este tiempo la capa representaba un artículo de mucho valor. Recobró la vista. La palabra recobrar significa volver a tener o poseer algo que antes se tenía. Entonces, estas 5 cosas me llamaron mucho la atención, y le pregunté al Señor, ¿no? Qué extraño, ¿no? Para un mendigo que está ciego, que diga: yo quiero recobrar la vista, me hace entender de que la perdió en su momento, ¿no? Y hablando con el Señor me dijo: Paola, tú eras ese Bartimeo, tú eres honorable, dice, pero portabas una capa de falta de amor, desobediencia, deshonra a los pastores, impaciencia, murmuración, chismes, celos, envidias. Estaba en el camino y pensaba que le seguía, hasta que clamé al Señor, y tirando mi capa devolví la vista, y me devolvió la vista, y de verdad que yo dije: wow, Señor, es verdad. Y me dijo: ¿eras ese ciego Bartimeo? ¿Estabas así? Y me dijo: hoy has dejado tu capa. Me dijo: ahora necesito que tú me hagas el último favor. Igual que yo he procesado tu llamado, he procesado tu vida ministerial, vamos a decirle así. Yo sé que en la casa hay muchos hijos que a lo mejor están poniendo freno al llamado que Dios ha tenido por todas estas situaciones. Entonces el Señor dijo: quiero que me hagas el último favor y vayas y lo impartas en el pueblo, y les digas que si hoy ellos deciden ser esos valientes de venir aquí enfrente, soltar su capa, no sé cuál de estos puntos puedan estar haciendo aferrados, y soltar esa capa, pedir perdón, y viene el Señor y va a ponerlos en el lugar donde Él ya diseñó para cada uno de ustedes. Entonces los invito de verdad a que sean valientes, de que sean fuertes. El Espíritu Santo de Dios no nos viene a acusar, Él nos viene a hacer libres. Él necesita ese ejército, Él necesita esos hombres y esas mujeres a las que quiere llenar para este ejército, porque Cielos Abiertos no está como ustedes lo están viendo. Él está en una gran magnitud ya en los cielos, y el Señor necesita a esos hombres y esas mujeres de corazón que quieren servirle, que quieren despojarse y soltar esa capa.